Hola, vamos a empezar hablando de las fracciones y comenzaremos viendo algunas de las generalidades, los aspectos más básicos sobre ellas, viendo pues qué son, cómo se escriben y cuánto valen. Bien, empecemos por la primera pregunta entonces. ¿Qué es una fracción? Bueno, pues una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Bien, partes iguales es una clave de esta definición, ya que si yo tengo, por ejemplo, este todo y lo divido por aquí, por ejemplo, estos dos trozos que genero son iguales aproximadamente. Si tengo este otro todo y lo divido así, por ejemplo, supongamos que estos 6 trozos también son iguales. Bueno, podré hablar de fracciones, porque estoy dividiendo ese total en segmentos que son iguales entre sí. Podríamos tener también una línea, un trozo de una recta, y de nuevo podría dividirlo pues un cierto número de trozos iguales, y nuevamente podría hablar de fracciones. Sin embargo, si yo cojo un total y lo divido de manera que los trozos que genero no son iguales, no voy a poder hablar de fracciones en ese caso. Bien, ¿cómo es una fracción? ¿Cómo las escribimos? Normalmente las escribimos como dos números, uno encima de una línea y otro debajo, pero también a veces lo podréis ver escrito con una barra oblicua en lugar de una línea horizontal. Bien, en cualquiera de los dos casos, lo importante es que nuestro denominador, que es el número de abajo, nos va a determinar qué tipo de fracción es, y lo que nos dice es el número de trozos en que divido mi total o mi unidad. Por su parte, el número de arriba, el numerador, me dice de los trozos en los que yo he dividido mi total, ¿cuántos cojo? Pues el número de trozos que cojo. Algunos ejemplos para entenderlo un poquito mejor. En el primer caso tenemos aquí un rectángulo dividido en, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5 trozos, por lo tanto mi denominador va a ser 5. ¿Y cuántos seleccionamos de ellos? Pues 1, 2 y 3. Por lo tanto mi numerador es 3 quintos. En el segundo ejemplo, lo que vamos a buscar ahora es representar esta fracción 4 sextos. Bien, pues nos fijamos primero en el denominador, 6. Es decir, que necesito dividir este rectángulo inicial, esta unidad, este todo, en 6 trozos. Y ahora me fijo en el numerador, 4. Pues deberé coger 4 de ellos, 2, 3 y 4. Si ahora quiero representar la fracción de abajo, 2 tercios, de nuevo me fijo primero en mi denominador, que es 3, así que deberé hacer ahora 3 trozos iguales, y ahora veo cuál es mi numerador, 2, pues deberé coger 2 de ellos, por ejemplo estos dos de aquí. Si os fijáis en estos dos rectángulos, son iguales entre sí. Lo que pasa es que después los divido de maneras diferentes, por lo tanto, un mismo todo, una misma unidad, me puede dar lugar a fracciones diferentes. Simplemente los trozos serán más grandes o más pequeños. Bien, y por último, ¿cuánto vale una fracción? Bueno, pues para eso vamos a tener que comparar el valor del numerador con el del denominador, y vamos a poder hablar de 3 casos principalmente. En el primero de ellos, si el numerador y el denominador son iguales, por ejemplo, 3 tercios, 7 séptimos o 10 décimos, podríamos poner 1000 ejemplos más, nuestra fracción, ¿cuánto vale? Pues 1, porque estamos dividiendo nuestra unidad, nuestro todo, en un cierto número de trozos y los estamos cogiendo todos. En el segundo caso, numerador menor que denominador. Pues 2 quintos,
7 veinteavos y las que se os ocurran, con el número de arriba, numerador, más pequeño que el número de abajo, denominador. Aquí, ¿cuánto vale la fracción? Bueno, pues valdrá menos que 1, será una fracción menor que la unidad porque estamos cogiendo menos trozos de los que hay en la unidad. Y por último, nuestro tercer caso, con el numerador mayor que el denominador, pues 4 tercios, 7 medios, etc. En esta ocasión, nuestra fracción es mayor que la unidad. Estamos cogiendo más trozos de los que hay contenidos en una unidad. Por lo tanto, será un valor mayor que 1. Estos dos casos, numerador menor que denominador y numerador mayor que denominador, reciben además un nombre especial. En este caso, numerador menor que denominador, se llaman fracciones propias. Y por su parte, cuando el numerador es mayor que el denominador, se llaman fracciones impropias. Así que si veis escrito en algún sitio, pues en algún ejercicio que se habla de fracciones propias y fracciones impropias, bueno, pues no os está indicando nada más que cómo son el numerador y el denominador en relación el uno al otro. Fracciones propias, numerador más pequeño que el denominador y por lo tanto esa fracción está representando un número que es más pequeño que 1. Fracciones impropias, esa fracción está representando un número mayor que la unidad. Muchas gracias por estar ahí y recordad que no es difícil, la clave es practicar.